Esto es Diálogos de Vez en Quantum, el espacio donde la inteligencia artificial, la ciencia y la tecnología se encuentran con la curiosidad. Aquí exploramos ideas y descubrimientos y su impacto en nuestra vida de la mano de expertos que están revolucionando el futuro a nivel internacional. Yo soy Gilberto Rivera. Yo soy Abigail Piñón. Y yo soy Vicente García. Te invitamos a que te preguntes, aprendas y te sorprendas. Arranquemos. ¿Sabías que un algoritmo de Google fue capaz de detectar una enfermedad ocular grave con más precisión que algunos especialistas humanos? Lo hizo en cuestión de segundos y sin conexión a Internet. Ese avance, que parece sacado de una película futurista, ya está ocurriendo. Ya estamos en el futuro. Pero lo verdaderamente poderoso no está solo en Silicon Valley. Está en los laboratorios públicos, en los hospitales, en las universidades latinoamericanas, donde equipos de científicos e ingenieros están creando soluciones reales para problemas reales. Hoy hablaremos de un cruce apasionante, la ingeniería biomédica y la inteligencia artificial en Latinoamérica. ¿Qué está haciendo nuestra región? ¿Qué se está haciendo en nuestra región? ¿Con qué recursos? ¿Y cuáles son los desafíos? Y para esto nos acompaña alguien que no solo conoce del tema, sino que lo vive todos los días desde la trinchera de la investigación. Me refiero al doctor Gustavo Javier Meschino, investigador de la Universidad Nacional del Mar del Plata, en Argentina. Gustavo, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un gusto esta invitación y esta oportunidad de compartir nuestros problemas y nuestros avances en Latinoamérica. Muy Excelente, bien. y para eso el doctor nos va a dar un resumen sobre su carrera. Sí, así es, Gustavo. Gracias por acompañarnos. Un breve resumen. Es imposible tratar de resumir toda la trayectoria impresionante que tienes. Y bueno, desde el país del tango, precisamente nos acompaña, y algo más, ¿no? La música, el tango, los asados, los vinos. Ay, El buen rock. vámonos ya. Y las, Ok. y las carnes. Y las los carnes. cortes. Ah. En fin, bueno, ¿qué vamos? Ah, sí, en la presentación. Concéntrate. Concéntrase. Se Ok, perdió, Perdón. se nos fue. Perdón, bueno, Gustavo es ingeniero electrónico y doctor en ingeniería con orientación electrónica por la Universidad Nacional de Mar del Plata, donde es profesor titular y dirige el laboratorio de bioingeniería. También lidera el doctorado en ingeniería con orientación en electrónica y participa en comisiones de posgrado en bioingeniería e imágenes médicas. Es investigador categoría 2 desde 2018 y tiene una fuerte presencia institucional. Forma parte de la comisión directiva del Instituto de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en Electrónica y es tesorero de la Sociedad Argentina de Bioingeniería desde el 2017. Además, es docente en la Universidad FASTA Mar del Plata y la UNSTA de Tucumán. Asimismo, codirige el grupo Informática y Salud. Su investigación se enfoca en inteligencia artificial aplicada al procesamiento de señales e imágenes biomédicas, así como en el desarrollo de dispositivos médicos. Ha dirigido y dirige tesis de grado, doctorado, postdoctorado en las áreas mencionadas. Bienvenido, Gustavo. No sé qué se me pudo haber pasado, algo que quieras agregar a este extenso currículum que tienes y que aquí hemos resumido brevemente. No, está perfecto. Este currículum se debe a que han pasado los años. Así que solamente eso. En la situación actual que me encuentro, lo menos que puede pasar es que haya hecho bastantes cosas. Bueno, te diré algo, que bueno, tú dices los años, pero pareces un joven que se pintó el pelo de blanco, ¿eh? Sí. Totalmente. Claro, además En realidad está de moda, solo es por lo eso. menos en Argentina está de moda. Sí, sí, Excelente. bueno, gracias. Oye, hay algo que hay que agregar al currículum. Y músico. Además. Exacto. Y músico. Vamos a decir intento de músico, el que prueba las cosas y que aprende cómo se hacen todas las cosas, ¿no? Intentando y no abandonando nunca esto de aprender, ¿no? Claro, aplicas de eso se trata. la investigación para la música, ¿no? Probar y no abandonar y seguir ahí, ¿no?
Es que siempre hay un punto en común. Por ejemplo, uno estudia electrónica y aplica filtros y filtros digitales. Bueno, ahí se conjugan todas las ciencias. Claro. Oye, entrando en el tema, ¿no? Sabemos que nuestra región Latinoamérica, tiene desafíos particulares. Hablando específicamente, ¿no?, de la ingeniería biomédica y la inteligencia artificial para el desarrollo de proyectos, ¿qué particularidades tú has observado en Latinoamérica? Bueno, fundamentalmente hay algo que todos sabemos, que es lo que nos enfrentamos a los países que no están súper desarrollados. Primero es que no se le presta la suficiente atención a nivel institucional a la investigación. No es que no se le preste, no se le presta el suficiente caso a los temas de investigación. Y supongo que pasa en todos los países latinoamericanos, nuestro principal escollo es justamente ese, que desencadena una falta de recursos, por supuesto, ¿no? Tenemos, por lo menos en mi país, tenemos proyectos nacionales, provinciales, el país nuestro está dividido en provincias, incluso universitarios de cada universidad, pero son siempre por valores muy debajo de lo que la competitividad internacional requeriría. Lo que nos suele ocurrir es que tenemos buenas ideas, grandes ideas. Sí. Nos enfrentamos a otro tipo de desafíos que es sobre todo la institucionalidad. ¿Qué pasa con los temas de inteligencia artificial? Necesitamos datos para trabajar y las instituciones a veces no tienen la formalización que esperaríamos con cómo guardan sus datos y cómo quieren compartir sus datos, ¿no? Entonces, estos son los principales escollos que nos empezamos a encontrar, ¿no? Y después se da el tema de que es difícil conseguir profesionales que estén interesados en trabajar desde su punto de vista en conjunto con los profesionales que somos los técnicos de la inteligencia artificial. No basta que nos den los datos y los tiren nada más, sino que necesitamos que trabajar en conjunto, ¿no? Entonces ese compromiso cuesta encontrarlo porque, ya les digo, los profesionales solemos ser multitarea en todo lo que hacemos, como recién comentábamos con las cosas que yo he hecho también. Sí. Y bueno, los médicos no están, por citar los principales actores de la ingeniería biomédica, los médicos no están exentos de eso, entonces es muy difícil conseguir profesionales que trabajen en conjunto con los que queremos avanzar en esto de las técnicas de inteligencia artificial. Y la falta de recursos se da en que después necesitamos recursos informáticos para implementar esas ideas que a veces son realmente muy buenas. Y no tenemos el poder computacional, la memoria y la capacidad que necesitaríamos. Entonces, bueno, ahí es donde nos damos cuenta de que nos escasean los recursos económicos, pero como todo latinoamericano, tenemos la creatividad sumamente desarrollada. Para allá. Entonces ahí está la parte buena, ¿no? Sí. ¿Se trata entonces de soluciones creativas, doctor? Tal cual, hay que tener mucha creatividad para hacer lo máximo posible con los recursos disponibles, aunque estos sean mínimos o escasos. O sea, no tendría que ser nunca la excusa para no avanzar o para no aprender o para no trabajar el tema de no tener recursos, porque de alguna manera tenemos herramientas. Por suerte, las empresas, por citar un ejemplo de solución, nos ofrecen procesamiento en la nube, a costos realmente accesibles incluso para nuestros países. Entonces, bueno, no podemos decir que soluciones no hay, ¿no? Claro. Oye, y esto me lleva a otra pregunta, ¿no? Hablando ya de tu experiencia. Vamos a usar este adjetivo. ¿Qué es lo más latinoamericano que has experimentado? Alguna anécdota, ¿no? En algún proyecto que digas, mira, pasó esto. Y bueno, lo cierto es que lo principal que se ve es que uno va a trabajar en una institución. Vamos a hablar de bioingeniería en particular. Citemos que la bioingeniería no es solamente trabajar en salud, ¿no? También la parte de biología está incluida dentro de la bioingeniería. Y lo que suele ocurrir es cuando uno hace, por ejemplo, un convenio con una institución de salud, por citar algún caso específico, es que se cree que está todo solucionado porque uno ve la institución como una gran obra, el edificio es bonito y demás.
Cuando va a ver cómo tienen almacenada la información, los datos y demás, ahí es donde encuentra la limitación. Y lo latinoamericano que uno encuentra es en lo que también citaba al comienzo, es en la falta de formalización de cómo está almacenada la información. Y por otro lado, el interesado en aplicar los métodos de inteligencia artificial quiere hacer. Entonces, es muy común que vengan a decirnos, bueno, quiero utilizar inteligencia artificial, pero sin ningún objetivo, sin nada concreto y sobre todo sin los datos que se requieren para esto. Entonces, bueno, la limitación es esa. La mencionamos como latinoamericana, pero en realidad esto pasa en todos los lugares del mundo por el avance tremendo que están teniendo estos métodos, que a veces presentan una expectativa mayor de lo que realmente se puede obtener, ¿no? Pero lo cierto es que en Latinoamérica tenemos, además de la limitación de recursos, que no solo abarca la parte tecnológica, sino también la Sí. parte Claro. de salud, es eso, es encontrarse con una realidad que uno dice, bueno, voy a trabajar con señales, vamos a dar un ejemplo, de Ujú. electrocardiografía digital. Y cuando uno va a un centro de salud pequeño, no hay un electrocardiógrafo digital de última generación, hay un electrocardiógrafo que saca la imagen y la almacena en un archivo de uso cotidiano como un PDF. No hay Ok. información Sí. sistematizada. Y bueno, ahí está nuestra creatividad. Tomemos lo que tenemos. Después puedo citar el caso más específico de alguna experiencia personal, pero eso es trabajar con lo que se tiene sin poner la excusa de esto no lo puedo hacer porque no me alcanza el dinero, por ejemplo. Entonces, doctor, ¿qué rol está jugando la inteligencia artificial en este campo de la ingeniería biomédica latinoamericana? ¿Ya está en prueba o ya se está aplicando? Y la verdad es que, según desde el punto de vista que se mire, podemos decir que hay grandes avances, sobre todo en los últimos años, pero nos falta un camino a recorrer enorme, que es, por un lado, el que sigamos desarrollando localmente estos métodos. Ujú. No es solamente aplicar lo que se utiliza en lugares del primer mundo, Ujú. vamos a llamar, porque nuestra Porque realidad no es tenemos los distinta. mismos Entonces, recursos, claro. claro, y además nuestra realidad es distinta también desde el punto de vista incluso de los datos. No es lo mismo un conjunto de datos médicos extraído en Estados Unidos que en Europa, que en nuestra realidad latinoamericana. Yo creo que hay avances en lo que respecta a esto, pero falta que se involucren todos los personajes, todos los actores que tienen que estar involucrados en esto, sobre todo los profesionales de la salud, que todavía tienen ese miedo de que estos métodos los van a reemplazar, de que van a ser Ujú. menos necesarios. Y Claro. bueno, Sí. esa es la labor que tenemos que ir desarrollando, ¿no? El miedo a lo desconocido. ¿Y qué falta para que puedan involucrarse, doctor? Para que Y puedan sobre involucrarse todo, todos. claro, falta un poco de divulgación de parte nuestra. Cuando digo nuestra me refiero a los que trabajamos de la parte más tecnológica, Sí, claro. pero ese es el camino que tiene que recorrer la ingeniería biomédica. Por eso tenemos la disciplina, ya que tenga Sí. un nombre, ingeniería biomédica o bioingeniería o biomedicina, ya nos pone en un lugar profesional que hace que bueno, podamos ser vistos como profesionales que podemos trabajar a la par transdisciplinariamente, ¿no? El desafío es ese, es seguir comunicando, mostrando que no es tan mágico todo esto que hacemos, todo esto que la inteligencia artificial nos propone, y seguir recorriendo el camino, aunque haya escollos todo el tiempo. Perfecto. Fíjate que ahora que te escucho, Gustavo, veo varios retos, ¿no? O sea, pareciera que uno piensa, pues se dedica a la inteligencia artificial, ya lo tiene todo resuelto, ¿no? Has Ujú. mencionado los pocos recursos que hay, los datos que no están Siempre actualizados. siempre actualizados o no existe. Inclusive ahora pensaba, decía, bueno, estaría padre tener o muy interesante tener una propuesta de un repositorio latinoamericano, ¿no? Porque siempre que hacemos pruebas y experimentos y ves artículos, todos son datos que tú dijiste, son de Europa o son de Estados Unidos. Entonces no hay para nada. Pero bueno, no sé si otro reto sería, ¿qué tan abiertas están las instituciones médicas para poder colaborar? Es decir, la comunidad médica que diga, sí, ven alguien de inteligencia artificial, no sé, si es otro reto también. O sea, ya hemos hablado de los datos, ya hemos hablado del recurso, pero ahora, de ahí de tu posición, la apertura de la comunidad médica en ese sentido, ¿hay alguna apertura o qué nos puedes comentar?
Sí, hay un intento de apertura, sobre todo cuando las instituciones ven que no pueden parar este impulso de las soluciones que sugiere la inteligencia artificial. Pero pasa lo que decía antes. No tienen claro qué es lo que pueden hacer, un poco por culpa de que no se estudia lo suficiente y un poco por culpa nuestra también de no saber divulgar las cosas que realmente se pueden hacer, ¿no? Hay apertura, no vamos a decir que no, pero el problema es que cuando una institución médica, sobre todo las instituciones privadas que persiguen otros fines, no es Mm, solo la investigación, sino que además hay un fin económico que hay que respetarlo también, sí, cuando llega el momento de tener que interactuar directamente con nosotros y se dan cuenta que nos tienen que dar la información que ellos tienen, ujú, ahí hay un tema sensible porque los datos médicos sí, involucran personas. Claro. claro. Entonces, bueno, nuestra misión también es dar la seguridad de que esos datos van a ser procesados, utilizados de forma confiable, de forma anónima, fundamentalmente Ujú, de forma anónima, y por eso es difícil conseguir repositorios latinoamericanos de gran cantidad de información. sí, Supongamos que creamos un sistema en el cual, no sé, vamos a dar un ejemplo concreto que no sí. tiene nada en particular, ¿no? Concreto digo, pero no real. Ok. Supongamos Ok. que hacemos un sistema que permita que los institutos de imágenes médicas de toda Ujú, Latinoamericana pudieran subir sus resonancias magnéticas de cerebro ujú, con anotaciones que hayan hecho los profesionales. Bueno, eso de subir la información todavía da mucho miedo. Incluso hay profesionales médicos que no quieren que subamos sus datos a la nube. Y nosotros les explicamos que era de procesar esos datos, si no es subirlos, porque el procesador está también ujú, en la nube, ¿no? Incluso el sí, concepto de nube no es fácil para adquirir para quien no es técnico, ¿no? Para quien no trabaja en la ajá, parte bien específica, ¿no? Entonces, hay mucho como que no se quiere dar a publicidad los datos por miedo a cómo van a ser utilizados. Entonces, bueno, la verdad es que hay que mostrar cómo es la anonimización, no existe la palabra en español, pero se entiende muy bien, sí, ¿no? sí, 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 Que los datos totalmente. van a ser resonancias magnéticas y a nosotros no nos importa el nombre del paciente ni ningún dato filiatorio específico ujú, de ese paciente. Para nosotros van a ser un gran conjunto de datos. Si necesitamos, por ejemplo, el diagnóstico o quizá en una imagen una partecita que el profesional marcó específicamente en la imagen digital, para decir, bueno, aquí hay, digamos, un tumor en el cerebro, porque esa ujú, es la forma que tienen los sistemas de inteligencia artificial de aprender, sí, ¿no? Pero bueno, hay que dar esa seguridad. No tiene que haber el miedo a que los datos del paciente sean exteriorizados de alguna manera. Y tenemos que mostrar que no hay trazabilidad, que no hay forma de volver para atrás para saber de qué paciente correspondía cada, no sé, cada resonancia magnética, por decir un caso, ¿no? ah, Sí, perfecto. fíjate que hablando de eso, yo me topé Ajá, con algo, no tanto por la protección de los datos de los pacientes, que no digo que no sea importante, No, es sí lo es importante. mucho. ujú, Yo me topé en un proyecto que hicimos, bueno, no voy a decir el hospital, pero Pip. porque quiero que nos vuelvan a hablar. sí, Entonces, me topé con el siguiente miedo y era que muchos doctores decían, es que yo no te puedo proporcionar el diagnóstico porque hay algunos diagnósticos donde me he equivocado y no quiero que eso se sepa. O sea, si eso se hace público y alguien revisa, ajá, oye, este médico se equivocó, era muy obvio que no era eso me expone. Y por más que les explicas, bueno, pero no saben. ¿Sí me explico? O sea, no saben que eres tú. No. O sea, tienen miedo ellos a exponerse porque como humanos nos Claro, equivocamos. totalmente, sí. wow, Entonces, son ambos lados, ¿no? Pues Tanto. es que me parece que todavía hay un trabajo muy importante también, tanto en el resguardo de datos como en qué mostrar y qué no mostrar. Ujú, wow, Tal sí. cual. impresionante. Bien, pues, es interesante que cuando uno plantea un proyecto con una solución específica, porque acá no estamos hablando de inteligencia artificial para cualquier cosa, estamos hablando, por ejemplo, de querer detectar una patología específica en señales de electrocardiograma, por ejemplo. Ujú, En ese caso, el trabajo se acota, entonces uno tiene que interactuar con el profesional interesado, mostrar cómo es
la línea de desarrollo y de procesamiento, y quizá en ese ámbito más pequeño, ahí sí se entiende que no importa quién es el médico, no importa quién es el paciente, pero consistía, nuestra tarea es intentar bajar el lenguaje, bajar el tecnicismo, de la misma manera que el médico lo hace con nosotros, ¿no? Porque también ellos nos explican sus patologías y demás cuestiones médicas que nosotros también tenemos que estudiar para acercarnos. Y bueno, es un poco nuestra responsabilidad también, ¿no? En el ámbito así específico de un problema, entonces ahí sí el médico por ahí comparte sus datos, pero nos dicen, bueno, que esto no exceda a lo que estamos haciendo en este proyecto en particular. Y bueno, es una forma de trabajo que la seguimos puliendo, ¿no? Al pasar los años, y quizá pasen muchos años más para llegar a algo más sistematizado. Pero bueno, la forma de trabajo es esa, no hay ninguna duda, ¿no? Pertenecemos a disciplinas totalmente distintas y eso se tiene que transformar en una fortaleza, no en una competencia, ¿no? Sí. Exacto. Doctor, y a nivel institucional, a nivel académico, ¿cómo se están adaptando nuestras universidades a estas tendencias? Hay IVAs, no vamos a decir que no existan las iniciativas, ¿no? En general estoy viendo que todas las carreras involucran de alguna manera estos nuevos procesamientos que nos está sugiriendo la inteligencia artificial de hoy, ¿no? Que es muy difícil reflejar esto en los planes de estudio. Uno cuando dice cómo voy a formar una persona, se fija en la secuencia de asignaturas que va a dar. Ujú. Habría que llegar al punto en el cual ni siquiera importa el nombre de la asignatura, sino que todas de alguna manera, la gente que está involucrada en los distintos estadios de formación, digamos, Sí. en las materias, por decirlo directamente, tengan en cuenta que el estudiante de hoy se tiene que Síguenos en formar en nuestras este redes sentido. sociales. Desde el punto de vista técnico, no hay ninguna duda que las carreras de bioingeniería, incluso carreras de informática, están incorporando la formación en estos temas. Sí. Pero desde el punto de vista no técnico, quizá no solamente no se está involucrando al docente en transmitir cómo utilizar estos métodos nuevos que nos están sugiriendo, sino que además hay una tendencia a enfrentarlo, como verlo como algo malo. Por Ujú. decir, salgamos un ratito de la bioingeniería. Sí. Ya sabemos que hoy por hoy nuestras herramientas de generación de texto son tan potentes que los estudiantes no van a hacer un informe desde cero, como tampoco nosotros un informe desde cero. Si tenemos una herramienta espectacular, entonces es inútil que el docente siga pidiendo a los estudiantes un informe de investigación que puede buscar en la web, en Wikipedia y en millones de sitios, y que además ahora la puede resumir en forma de texto con las herramientas actuales. Entonces, hay que, en todas las carreras y en la bioingeniería en particular, bueno, que es lo que hoy nos convoca, hay que perder ese miedo, ¿no? Si pedimos un informe, ya sabemos que va a estar hecho en parte por una herramienta de ayuda, pero no tiene que ser esa nuestra tendencia. Nuestra tendencia tiene que ser a la formación de cómo utilizar eso que la herramienta nos ayudó a hacer, cómo ser crítico en la información que estamos leyendo, porque hoy ya hay acceso a toda la información y ya hay acceso a todas las herramientas que nos permiten incluso escribir esa información. Bueno, no hay que pelear contra eso, hay que mostrar cómo ser críticos y buenos profesionales utilizando esas herramientas. Y bueno, y ahí está la limitación docente, ¿no? Yo soy docente, bueno, yo Ujú. particularmente doy la asignatura de inteligencia artificial, entonces es como que estoy obviamente en el ámbito, ¿no? Sí. Pero el desafío es en todos los niveles educativos que el docente se involucre en esto y que le deje de perder miedo. Utilizar herramientas como ChatGPT o Gemini o cualquier otra de generación de texto ya no es un enemigo, tiene que ser un amigo, un aliado que nos permite que los estudiantes escriben bien, los informes quedan mejor, pero después la instancia de, si se quiere, de evaluación no puede ser ese informe, porque ese informe es un papel, es texto. Ahí hay que empezar a crear en cómo hacer que los estudiantes aprendan y lo hagan desde puntos de vista que hasta ahora no eran necesarios. No sé, hacer más práctica, hacer más, Sí. no Sí, sé, charlar involucrarse más del más. tema. Claro, y es muy difícil porque es algo que se nos vino encima. Hasta hace Sí. 2 años quizá no era tan necesario, pero ahora es indiscutible. Totalmente. Y doctor, para cerrar, pensando en el futuro, ¿cómo imagina usted el rol del ingeniero biomédico en unos 5 o 10 años?
¿qué pasará de acá a 2 meses, ¿no? Más No lo o tenemos menos. muy Yo claro, creo ¿no? que más o menos. ¿Qué Sí. competencias Pero debe bueno, tener? ¿Qué competencias cree que son necesarias? bueno, sin duda las competencias las vamos viendo como necesidades día a día, ¿no? Pensemos que la biomédica es una disciplina de los años 60, por dar una Wow. fecha, ¿no? Entonces es una disciplina realmente nueva en el cual desde esos pocos años que han pasado, estas necesidades han ido cambiando, pero radicalmente, Todos ¿no? los días Antes Sí. un surgen. ingeniero biomédico quizá tenía que investigar en fisiología, y de hecho así comenzó la ingeniería biomédica, con una interrelación muy fuerte entre ingenieros y médicos que veían que esto era necesario, que veían que Sí. necesitaban la parte técnica no como apoyo, sino como parte de su trabajo diario, ¿no? Entonces, bueno, eso era lo primero, ayudar a estudiar la fisiología, ayudar a desarrollar nuevos métodos para tratamiento. Citemos el corazón artificial, por ejemplo, ¿no? Ujú. El doctor Favaloro, bueno, orgullosamente argentino, y otra gente latinoamericana incluso fue protagonista en este tipo de desarrollos. El material del corazón artificial, el control del corazón artificial, la bomba extracorpórea que se necesitaba, bueno, todo eso no fue posible sin la ingeniería biomédica. Y hoy por hoy el equipamiento, la tecnología necesaria es tan fuerte que hace que el ingeniero biomédico no sea un ayudante, que hace que el ingeniero biomédico tenga que ser parte de la institución de salud, porque excede, pero radicalmente a la formación que tiene un médico que, bueno, le es sumamente útil el dispositivo médico, el robot quirúrgico, pero está muy Wow. lejos de su formación poder utilizarlo, ¿no? Entonces, la competencia, sin duda, es la tecnológica, ¿no? La Sí. formación tecnológica en lo más avanzado que sea posible. Pero la competencia que hay que lograr es justamente el rol del ingeniero, la interacción entre lo que es la ingeniería y las carreras que tienen que ver con salud o con biología. Hay que hacer el intento durante la formación de que el bioingeniero sepa explicar las tecnologías, como decíamos hace un ratito, de modo que se pueda convertir en experto en nuevas tecnologías rápidamente, pero a su vez que pueda traer esto a los profesionales que no son del ámbito tecnológico. Por citar un caso, hay un robot quirúrgico que implementó en mi ciudad hace relativamente poco tiempo, Sí. y los médicos, que por supuesto conocen exactamente lo que quieren hacer, estaban muy lejos de lo que se necesitaba para adiestrarse en este tipo de tecnología tan avanzada. Y bueno, el rol del bioingeniero ahí fue fundamental. Un ingeniero no bio quizá no es suficiente para esto, porque tiene que hablar de cuestiones de fisiología, de anatomía, con soltura con el médico, para poder explicarle en una situación, por ejemplo, cómo utilizar el bisturí a distancia, que ahí el médico está viendo una pantalla que es una especie de simulación. Y bueno, acercar esas dos disciplinas, esa es una de las competencias que, por supuesto, tienen que ser desarrolladas durante el estudio. Y el desafío más difícil es luchar, de alguna manera, más difícil. para Sí, que los la más bioingenieros, Nos fuimos en escala. sí, Sí. los bioingenieros tienen que ser pares, no asistentes. Es una no asistentes de la salud o de la De medicina. la medicina. Es una especie de discusión entre profesionales, ¿no? No tiene que haber celos, es una interrelación que ya no es posible que la ocultemos o que la abandonemos, ¿no? Y bueno, eso es algo que se sigue desarrollando, que ha avanzado muchísimo en los últimos años. En mi país ya es, en casi todas las provincias, legislativamente necesario que haya un bioingeniero como mínimo en las instituciones de salud, o sea que hay avances, ¿no? Hay muchos avances. Y Gustavo, pues un gusto. Yo creo que hablar de estos temas nos daría para unos 10 episodios más. Y pues es un gusto, Gustavo, hablar contigo y que nos compartas tu opinión, sus experiencias. Yo creo que te vamos a volver a invitar porque nos quedamos cortos con este episodio. Y bueno, gracias, Gustavo. Quiero darle un mensaje a Gustavo. Dale, ¿Me no, dejan? adelante. Adelante. Es que mira, tienes que saber algo. Aquí el que manda es Vicente. Ah, yo. No le pido permiso. Yo, Mira, no sé, o sea, ya. quiero decirte algo, Gustavo. La admiración profunda que tenemos por tu trayectoria. Porque hacer innovación,
en biomédica, en inteligencia artificial, ya ni siquiera es un privilegio, es una necesidad. Es una necesidad de nuestros países. Sí. Hacemos investigación entre apagones, hacemos investigación con pocos reactivos, hacemos investigación sin infraestructura, tanto de recursos humanos. Estamos ahí con 2, 3 personas saturados de actividades. Hacer investigación en estas ramas se ha hecho casi que una labor social. Sí. Y eso es lo que quiero reconocerte, Gustavo. Eso es lo que admiramos. Y ojalá nos des el honor de volverte a tener en el podcast. Por supuesto. Bueno, en esto es mutuo, por supuesto. Y sí, es así tal cual lo decís vos, Gilberto. Si incluso recuerdo haber hecho alguna práctica en ingeniería electrónica sin luz ambiente, o sea, con electricidad, pero sin luz, con una lucita. Tengo fotos de los estudiantes que igualmente desarrollan sus actividades en la forma que se pueda. Y en esto, permítanme decirlo, gracias por el reconocimiento a la trayectoria, que es solamente el mensaje de los años y el trabajo diario, ¿no? Pero los que mandan acá no somos nosotros los que tenemos 50 y pico de años, sino que son los jóvenes los que van, ¿no? Sí. Esta fortaleza que estamos viendo en los jóvenes latinoamericanos estudiantes de las ingenierías es lo que hay que incentivar al extremo. Y la verdad es que en estas tecnologías que nos superan a los docentes, sí, cuando yo veo cómo trabajan los estudiantes, ahí digo, bueno, esto es lo que hay que dejar, porque los trabajos que realizan los estudiantes a veces no soy capaz de realizarlos yo. Entonces, esa humildad que no nos queda otra, que es como está la sociedad, la situación en este momento, eso es lo que nos va a conducir al éxito futuro. Formar a los jóvenes, ese tiene que ser nuestro principal objetivo, más que querer ser nosotros los protagonistas, sin ninguna duda. Y es precisamente a esos jóvenes a los que les damos las gracias por escucharnos en este episodio muy, muy interesante, que nos falta tiempo para esto. A nuestros escuchas, si les gustó, pues compártanlo, que se unan a nuestras redes. Nos vemos en el próximo episodio de Un Diálogo a la Vez, para seguir hablando del futuro. Y seguramente contaremos de nuevo contigo, Gustavo. Bueno, ¿algunas palabras para finalizar? ¿No? No, muchas gracias, doctor. Nos vemos pronto. Nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Y el futuro es hoy. El futuro es hoy. Muy bien. Síguenos en nuestras redes sociales.